Bueno, la verdad es que escuchando a mis anteriores compañeros he encontrado muchos conceptos en común, ¿no? Cuando hablamos también con Luis de visibilidad, que hemos trabajado mucho durante este año en la visibilidad, y en un detalle, en un concepto del que ha hablado Elías, ¿no? Es lo grande que es el mundo, y es verdad que es muy grande, ¿no? Y todo está por descubrir. Es un poco lo que he querido trasladar muchas veces a los deportistas cuando han venido a la agencia EFE, ¿no? Y es un poco también el mensaje que quiero dar desde aquí. No es tanto explicar cómo funciona un servicio de fotografía de ámbito internacional, sino qué elementos tiene que pueden ser útiles para el mundo del deporte. Con qué elementos trabajamos y con qué elementos nos encontramos en un servicio internacional de fotografía que son útiles para el mundo del deporte, entendido también de una manera un poco amplia, ¿no? No solo para el deportista en sí, que por supuesto es lo más importante, pero también para su entorno, porque es importante para el deportista, para los entrenadores, para los ayudantes, para el mundo de la comunicación y del marketing y también para las empresas que patrocinan el mundo del deporte. Para esas empresas que ahora están patrocinando deportistas y para aquellas empresas, ¿no?, que se quieran lanzar a esa aventura tan bonita, ¿no?, de patrocinar el deporte español. En un servicio internacional de fotografía lo que hacemos principalmente y básicamente es seleccionar, gestionar, producir y distribuir fotografías de una manera, en este caso, ayudados de una red internacional. Eso nos permite crear contenidos que son importantes y que generan noticias no solo en nuestro país, sino trasladar y exportar esos contenidos al resto del mundo y también importar esos contenidos a España. De ahí que sea tan importante que nuestros deportistas entiendan la plataforma que tenemos. Cuando Javier Fernández, que estuvo hace poco en la agencia, o Lidia Valentín, hablamos y vienen a conocer la agencia, lo que intentamos explicarle es por qué lo que ellos hacen en Japón y lo que ellos hacen en Asia tiene una repercusión en España, pero que también gracias al servicio que ofrecemos, lo que hacen en España va a tener repercusión en esos mercados tan importantes para ellos. Lo que hacemos es ayudar y abrir mercados y llevarlos allí donde muchas veces ellos han dicho que no llegan, ¿no? Pero yo siempre digo, y siempre recuerdo la primera vez que trabajé en un equipo internacional de fotografía en Atenas, en los Juegos Olímpicos, cómo llegamos allí y tuve que hacer halterofilia, ¿no?, cuando aquí en España pues era una disciplina prácticamente que no se seguía. Entonces, sin embargo, había un mercado y nos obligaba a tener un equipo dedicado a la halterofilia, como por ejemplo hemos dedicado al bádminton. Más allá de explicar cómo funciona y cuál es la estructura, pero también es importante explicarla porque es muy grande, es muy costosa. Vamos a ver, un momento, que esto se ha ido. ¿Cómo funciona un servicio internacional de fotografía? Más allá de explicar cómo funciona, yo creo que el mensaje que yo quiero trasladar es la fuerza que eso da y la fuerza que supone en lo que podemos hacer desde una redacción. Somos fuertes, somos potentes, porque tenemos una capacidad para interrelacionarnos alrededor del mundo, tener mesas de edición, tener fotógrafos repartidos en cualquier punto del mundo que nos permite trabajar con ellos de una manera muy rápida gracias a la tecnología y eso nos permite también crear contenidos allá donde queramos crearlos. Supone en muchos casos que todo lo que supone una organización, como por ejemplo cualquier evento deportivo, nos permite trabajar desde cualquier punto del mundo,
aunque el evento deportivo en este caso se esté celebrando en un país muy lejano. Eso ha ocurrido ahora con la Copa América de fútbol, que nos ha permitido tener un equipo muy amplio de fotógrafos y, sin embargo, la tecnología nos ha permitido y la capacidad de trabajar en una agencia internacional de fotografía nos ha permitido tener una mesa de redacción en Madrid y trabajar desde Madrid cuando todo el equipo estaba desplazado de fotógrafos en América Latina, ¿no?, en Chile. Hay dos aspectos que yo sí quiero destacar y que quizás son desconocidos, ¿no? ¿Por qué el mundo del deporte es tan importante en una agencia como la nuestra y en un servicio como el nuestro? Hay dos aspectos fundamentales. Uno es el tecnológico, que es el primero que voy a destacar. Mirad, todas las empresas que están dedicadas al mundo de la fotografía profesional tienen dos eventos importantes en el mundo que les marca su agenda, que son el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Eso quiere decir que durante 4 años, en periodos de 2 años y en periodos de 4 años, todo lo que ellos desarrollan, todo lo que ellos invierten, está pensado simplemente en el deporte. ¿Por qué? Principalmente porque la fotografía deportiva es la más difícil de realizar y, por supuesto, la más creativa. Eso supone una inversión enorme y supone que sois, en el fondo, unos privilegiados, ¿no? Todo el mundo piensa en el deporte a la hora de desarrollar la tecnología que después vamos a poner todos en práctica en eventos tan importantes como el Mundial y, sobre todo, en los Juegos Olímpicos, que se convierten para nosotros en un gran laboratorio. No solo es un gran laboratorio para los deportistas, sino también es un gran laboratorio para las empresas que se dedican a la fotografía y, sobre todo, para los periodistas. Hay, además, un segundo aspecto, que es el que ya también quiero resaltar para que veamos qué significa toda esa inversión, toda esa creatividad, todo ese esfuerzo centrado en el deporte. Gracias a ese esfuerzo y gracias a todos los elementos que se desarrollan durante esos años, tenemos la posibilidad de ver fotografías como estas, realizadas con cámaras remotas, las cámaras remotas que se utilizan en el baloncesto, cámaras remotas que se utilizan en el fútbol, imágenes nuevas que podemos ver en el atletismo, también realizadas con cámaras remotas, en la gimnasia, en el atletismo. Estas están realizadas en el Mundial de Atletismo de China. Cámaras subacuáticas que nos permiten estas imágenes completamente distintas. El agua, Gloria, ha cambiado muchísimo. La verdad que estos últimos años, si vemos los campeonatos del mundo, tanto en televisión, la realización es extraordinaria, como es verdad, cuando uno ve imágenes en periódicos, Gloria, es verdad que hay nuevas tomas, nuevos aspectos, nuevos planos cenitales, planos de todo tipo, y la verdad que es verdad que ha mejorado muchísimo. ¿Qué ha hecho más? ¿El deporte por la televisión o la televisión por el deporte? ¿Qué ha hecho más? ¿El deporte por la televisión o la televisión por el deporte? ¿Qué ha hecho grande al fútbol? La tele. Ha convertido al fútbol en la mejor película de la semana. Tiene buenos, malos, épica. Si no fuera por la tele, el fútbol sería lo que es, un deporte insufrible. ¿Tú crees? Es más, a la gente no le gusta el fútbol. A la gente le gusta la emoción que provoca el fútbol. Si a la gente le gustara el fútbol, vería los partidos en diferido. Interesante pensamiento, ¿eh? Sí, Maldini,
1 de cada 2000. No, es verdad, la televisión por el fútbol ha hecho muchísimo. ¿Y en esa misma línea va la fotografía? Sí, En esa línea vamos. seguro. Siguiendo con esa tecnología aplicada al deporte, tenemos imágenes tan bellas como las multiexposiciones, que quiero resaltar aquí una, por ejemplo, de Javier Fernández, siempre buscando imágenes distintas, el momento. O imágenes como estas, ¿no? En resumen, lo que quiero decir en esta, con la implicación de la tecnología es que el deporte nos marca una agenda muy importante y el resto de informaciones bebe de lo que se hace en el deporte, bebe gracias al deporte. Toda la tecnología que se aplica y que se desarrolla para el deporte después se aplica en el resto de informaciones y en el resto de noticias. Yo no sé si no existiese el deporte, tendríamos esa tecnología, ¿no? Las compañías y las empresas se dedicarían a esas inversiones, pero la realidad hoy nos dice que es gracias al deporte. Tenemos imágenes como, por ejemplo, que ahora me estaba intentando recordar alguna, la famosa entronización del rey, cuando se hacen una serie de fotografías en el balcón con unas cámaras remotas. Esas cámaras remotas se han desarrollado primero para el deporte. Hay un segundo aspecto en el que también el deporte manda, y es en los contenidos. En los contenidos, en una agencia de noticias internacional, nos dice, no sé si lo veis bien, qué importante es el deporte. En estos momentos, en el último análisis que se realiza en cuanto a contenidos, nos dice que el 33%, si no me equivoco, es de noticias, pero el 39% es de deportes. Seguido de un tercer contenido que también manda mucho, que es el de arte, cultura y entretenimiento. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los recursos que tenemos que utilizar en una agencia de noticias y en un servicio internacional de fotografías lo tenemos que dedicar al deporte. Pero además tenéis una ventaja y el deporte tiene una ventaja sobre esto. Cuando hablamos de news es un contenido, es una bolsa, un pequeño cajón desastre donde entran noticias como la crisis migratoria, noticias políticas, pero en el deporte el contenido es puro. Todo lo que está dentro del deporte solo habla de deporte. ¿Qué es, además, qué otra ventaja encontramos en el mundo del deporte? Y aquí enlazamos con algo que ha dicho Luis, importante, que es la diversificación. Qué importante es que el mundo del deporte diversifique sus contenidos. Si eso se hace bien, el deportista no solo va a estar en el mundo del deporte, no solo va a estar en ese 39%, sino que también va a estar, y está de hecho, en el contenido de arte, cultura y entretenimiento, con el contenido deportivo, con distintas acciones conseguimos que una deportista no solo esté en un contenido deportivo puro, sino que lo traslademos a contenidos
como la belleza, la moda, la nutrición, y encontremos páginas en los periódicos que recogen de una manera distinta un mismo contenido. Los deportistas, las deportistas que han decidido por un acuerdo vestir moda española, se recoge no solo en páginas deportivas, no solo se recoge en páginas de sociedad, sino que también se recoge en páginas de economía, ¿no? en páginas económicas. Eso, además, multiplica su proyección en las redes sociales. No solo se recoge ese día en páginas como la Asociación de Creadores de Moda, sino que también se multiplica en cuentas de Twitter que tienen que ver con deportes, con economía o con cualquier otro contenido. Si nos vamos a la diversificación de contenidos, encontramos un ejemplo muy claro en Carolina Marín y en su inteligencia, ¿no?, a la hora de apostar por esa diversificación de contenidos. Hoy en día, estar, por ejemplo, con la reina Leticia es el top de los tops en los mercados internacionales. Nosotros vemos aquí cómo Carolina diversifica su contenido y aparece en un periódico árabe con un contenido estrictamente deportivo. Es el día que gana el primer mundial, pero después, y gracias a la distribución internacional que realizamos en EFE, la encontramos en medios internacionales muy alejados de nuestro entorno, en páginas que nada tiene que ver con lo deportivo. O, por ejemplo, yo no lo veo muy bien. ¿Qué países son, por ejemplo, el de arriba? Letonia, Arabia, Letonia, Lituania. A la derecha también Ona Carbonell, sale en diferentes periódicos. Es Ona Carbonell. Ona Carbonell sale en una página de EFE Estilo, que también pertenece a la agencia EFE, donde también ofrecemos, ¿no?, esa posibilidad de que el deporte esté y diversifique sus contenidos dentro de la agencia y dentro de la propia organización de la agencia y dentro de la propia organización de… Gloria, me quedo con el dato, fotos de Casa Real y Reyes de España, la repercusión que tiene fuera, en cualquier sitio, ¿no?, tanto de Latinoamérica, pero no solo Latinoamérica por la vinculación cultural que tenemos, sino se ve que también en cualquier país europeo, en Asia, pues los reyes nuestros tienen tirón y, lógicamente, si Carolina Marín está a su lado, pues también tiene una publicación extraordinaria, que está muy bien saberlo. Realmente esta gente, Gonzalo, al final, esto es lo bueno de estas explicaciones, ¿no?, que los chicos, pues oye, leen la prensa española, lo que hay por aquí, que está muy bien, pero es muy difícil, hay que trasladarles que esto es una imagen mundial, que esto da la vuelta al mundo, que el mundo es… que estamos en una sociedad global, que hay que estar muy atentos a estos movimientos y que los patrocinadores, lo más importante para ellos, lo deben saber, que yo creo que no lo saben muchas veces, ¿no? Estamos aquí con el AS, con el marca, con por aquí por casa, pero no saben que hay otro mundo totalmente diferente. Y dentro de esa diversificación de contenidos, que esta simbólica, Gloria. Se convierte en una foto simbólica del New York Times. Y que surge de una situación casi anecdótica en un entrenamiento de Ona Carbonell, donde vamos a realizar, bueno, pues intentando unas fotos distintas. Nos encontramos con esta fotografía que se convierte ya en un icono, ¿no? Aparece en el New York Times, recibe varios premios
Y se convierte en un icono porque es importante también que los deportistas entiendan y trasladen esa necesidad de diversificar los contenidos, lo trasladen al trabajo de los medios de comunicación. Nosotros llegamos allí y nos permite trabajar. Es muy importante que ellos nos permitan trabajar también para poder realizar estas imágenes. ¿Qué tiempo se tarda en hacer esta fotografía, Gloria? 2 horas. Puede ser. Decía un futbolista que esté 2 horas solo contigo. Posible. Te tira mucho la play. Puede ser, ¿no? Es que luego queremos calidad, queremos todo, ¿no? Queremos calidad, queremos que un profesional te haga un gran trabajo fotográfico, pero esto necesita tiempo, necesita profesionalidad y, bueno, yo creo que es lo importante, ¿no? Que los deportistas emergentes, como hemos repetido en esta sala durante toda la tarde, pues tengan eso claro y sepan que cuando hay un medio importante que te quiere hacer un reportaje, que esto no es ninguna broma, que es muy serio y que te puede tener una repercusión que te puede cambiar la vida, ¿no? Porque estar en el New York Times, pues no todo el mundo está en el New York Times todos los días, ¿no? Efectivamente. Más diversificación de contenidos, ya lo hemos hablado, ya lo ha expuesto Luis. Cómo hemos trabajado para sacar el deporte a la calle. ¿Qué significa eso? Estas imágenes que veis aquí no se quedan en España, no se quedan en un contexto nacional. ¿Qué significa, por ejemplo, para una marca que la misma imagen de Carolina Marín, realizada en este caso en Yakarta, se multiplique por 100, por 200, por 300 veces, no solo en los medios de comunicación, no solo en periódicos, no solo en medios digitales, sino también, y ahí entramos también en la importancia que tienen en este caso las redes sociales. Es decir, EFE tiene la capacidad para estar en los periódicos, para estar en los medios digitales, pero nos hemos encontrado, y este es un caso y un ejemplo muy reciente, y estoy segura de que hoy miramos y hoy buscamos más cuentas de Twitter y buscamos Carolina Marín y aparecen muchos más ejemplos, ¿no? Es una misma imagen que hemos creado, que hemos puesto una serie de medios, en este caso en Yakarta, en Indonesia, que se repite una y otra vez y además que se mantiene en el tiempo. Esa es también una de las ventajas que podemos ofrecer y es la capacidad que tenemos de que una imagen se mantenga y dentro de un año la pidas y la busques y esté. El valor para la marca, el valor para el deportista, quizás la conozcan aquellos que son más expertos en redes sociales, pero esto no sé significa… Si es que yo aquí lo veo mejor, ahora que estoy perdiendo vista ya, pero bueno, vamos a ver. Y estoy viendo a Carolina, Televisión Española a la izquierda, Huelva Información, Informativos Telecinco, sí. El Hola, la revista Hola del Corazón. Bueno. Bueno, no sé, seguramente… Ay, perdón. Bueno, no sé si se ve bien. Quiero decir que es la misma imagen, la imagen… Pues esta posibilidad… En definitiva, que es la misma imagen de 50 medios de comunicación, ¿no? Entonces es un poco como el chiste, mucha gente te dice, oye, pero ¿cómo estoy en todos los periódicos con la misma imagen? ¿Cómo ha podido salir el mismo? ¿Cómo puede salir la misma imagen, ¿no? en 100 medios de comunicación diferentes, ¿no? ¿Cuánto dinero ha ganado el fotógrafo? Sí, sí. No, eso la verdad es que no es así. Y quizás es un tema, ¿no?, a estudiar, ¿no? A estudiar. Bueno, aquí, Javier, el resumen es que tú sabes que la gente, que yo creo que por eso son productivas este tipo de charlas, este tipo de conocimientos no lo sabe, no le llega, evidentemente, porque no son profesionales del sector.
pero tú sabes que esto no le llega a la gente, no lo sabe, no tiene... pero no es importante que al ciudadano medio no le llegue, lo importante es que muchas veces responsables de comunicación o marketing de importantes medios tal no manejen este tipo de parámetros, que eso sí que es grave, ¿no? Entonces, cuando a mí me pasa y cuando lo veo me pongo un poquito malo y, bueno... Poco a poco. Poco a poco. Es como hasta hace poco tiempo, cuando alguien hacía una planificación de una campaña publicitaria de medios, pues solo pensaba en la radio y en la televisión. Es una planificación de medios que la puede hacer mi hija de 7 años. Primera línea televisión, segunda línea radio. El problema es que si haces eso, mis alumnos de la universidad no vas a llegar nunca a ellos, porque es que mis alumnos nunca ven la televisión, ven los contenidos de la televisión en otro sitio. Entonces hay que buscarles en otro sitio, ¿no? Ese asunto, otro asunto que ya hace mucho tiempo que el mundo de la publicidad lo tiene resuelto, porque le va la vida en ello, pues los medios de comunicación y los directores de comunicación de muchas empresas y del entorno del deporte, yo creo que están todavía un poco en pañales en ese campo y coincido completamente contigo. Pues para finalizar, unos conceptos un poco básicos que ofrecemos desde una plataforma de distribución internacional, que generamos contenidos, que estamos capacitados para traer contenidos de fuera, para exportar los que queramos, para dar visibilidad. Tenemos una dimensión global, tenemos una tecnología puesta a disposición del deporte. Ellos mandan, el deporte manda en todo el desarrollo tecnológico, en la creatividad incluso de los fotógrafos. Es muy difícil hacer una fotografía de deporte, es muy caro un fotógrafo y mucho más caro un fotógrafo que se dedica al deporte. Ofrecemos espacios y en ese servicio y en ese departamento, en esa red internacional de fotografía, hay espacios para todo tipo de deportes. No se discrimina, todos se tratan de la misma manera y para todos se pone la misma disposición tecnológica y de recursos humanos y recursos económicos, para que haya una plataforma que suponga y que signifique cómo podemos traer aquí el deporte, cómo podemos mostrar aquí los deportes que creemos, que decimos que son minoritarios, pero también lo más importante es cómo podemos exportar y sacar nuestro deporte al mundo entero. Muchas gracias.